Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectrum culo turco, concretamente en la explosiva relación superíndice 3N, o MUR S bien, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman. Escucharon bien. Hay rumores, hay chismes, hay especulaciones y por supuesto, vamos a analizarlos todos juntos. Vamos a desentrar más menos arcu copyright estu pasando realmente entre estos dos actores que nos han robado el corazón superíndice 3N. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles jugosos, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. No te perderú ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades favoritas, las últimas tendencias y por supuesto, mucho chismecito del bueno. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en la escena del entretenimiento turco e internacional. Su química en pantalla fue innegable, su talento innegable y su atractivo, bueno, digamos que dejaron a de uno sin aliento. Y aunque su relación superíndice 3N profesional los catapultó superíndice 3 a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay, la pregunta que todos se hacen es ¿Q copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos fuera de las CU maras? Desde el principio, la química entre Demet y Can era palpable. Los fans por supuesto se volvieron locos, imaginando un romance de ensueu más menos o entre los protagonistas. Y es que, seamos honestos, Q Copyright N no se dejó superíndice 3 llevar por la magia de Can David y Sanemire. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba a una conexión superíndice 3N especial. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la esperanza de verlos juntos en la vida real. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho compleja que la ficción superíndice 3N. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N, los rumores de un romance entre Demet y Can fueron constantes durante la emisión superíndice 3N de Erkenci Kuay. Se les veo a juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo y disfrutando de la compau más menos ua del otro. Las revistas del corazón superíndice 3N se frotaban las manos con cada nueva imagen, cada nueva especulación superíndice 3N. Era el parauso del chisme, amigos. Cada paparazzi cazaba la instantánea perfecta, la prueba irrefutable de que efectivamente el amor había trascendido la pantalla. Y vaya que lo alimentaron. Sin embargo, con el final de la serie, la relación superíndice 3N entre Demet y Can pareció superíndice 3 enfriarse. Dejaron de verse con tanta frecuencia y los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza. ¿Q copyright fue lo que pasó superíndice 3? ¿Acaso la presión superíndice 3N medio tica fue demasiado para ellos? ¿O simplemente se dieron cuenta de que su conexión superíndice 3N era ese profesional que personal? La gran pregunta. La que nos quita el sueu más menos o a los amantes del salseo. ¿Por qué acepto copyright moslo? Todos queríamos que ese cuento de hadas fuera real. Las teorías son muchas y variadas. Algunos apuntan a que las personalidades fuertes de ambos chocaron. Can Yaman, conocido por su carisma y su actitud a veces un poco controversial, pudo haber tenido diferencias irreconciliables con Demet Özdemir, una actriz talentosa y trabajadora, pero también copyright N es reservada y discreta en su vida personal. Dicen que donde hay mucha luz, también copyright N hay mucha sombra. Y que dos egos artísticos chocando pueden generar un verdadero terremoto. Can con su imagen de chico malo y Demet con su perfil ese dulce y tranquilo, ¿eran realmente compatibles? Otros rumores sugieren que las agendas apretadas de ambos actores, con proyectos en diferentes pauses, hicieron imposible mantener una relación superíndice 3N a distancia. Can Yaman después copyright S de con diéresis copyright sito de Erkenci Kuay, comenzó superíndice 3 a trabajar en proyectos internacionales, incluyendo una serie en Italia que lo mantuvo alejado de Turquía durante largos periodos de tiempo. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en su país natal, protagonizando diversas series y películas. El amor es lindo pero el trabajo llama. Y cuando las distancias se hacen superíndice 3 metros, mantener la llama encendida se vuelve un verdadero desafío. ¿Acaso la distancia matu superíndice 3 el amor?
Pero la verdadera razón superíndice 3N de True S del distanciamiento entre Demet y Can sigue siendo un misterio. Ambos actores han evitado hablar directamente sobre el tema, prefiriendo mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, en algunas entrevistas han dejado entrever que su relación superíndice 3N fue intensa y compleja, y que el final de Erkenci Kwai marcó superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3N en su amistad. Secretos bien guardados. Pero nosotros no nos rendimos. Seguiremos investigando hasta dar con la verdad. Porque acu no descansamos hasta tener todos los detalles. Y ahora llegamos al meollo del asunto, el supuesto regreso de Can Yaman. En los últimos meses, los rumores de un posible reencuentro entre Demet y Can han resurgido con fuerza. ¿Q Copyright los ha provocado? Principalmente las declaraciones de ambos actores en diferentes entrevistas, en las que han expresado su admiración superíndice 3N y respeto mutuo. Además, algunos fans han notado que han comenzado a seguirse nuevamente en las redes sociales, lo que ha alimentado la esperanza de un posible acercamiento. El follow en Instagram que lo cambió superíndice 3 todo. La prueba de que a lo mejor, solo a lo mejor, hay una luz al final del túnel. Porque seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, un simple gesto puede desatar una ola de especulaciones. Sin embargo, hay que ser cautelosos con las especulaciones. El hecho de que Demet y Can se sigan en redes sociales no significa necesariamente que es tu copyright N planeando retomar su relación superíndice 3N. Podrá ser simplemente una muestra de madurez y profesionalismo, o incluso una estrategia para generar interu copyright ese medio tico. No todo lo que brilla es oro. Y no todos los follows significan amor. Pero hey, so más menos ar no cuesta nada, ¿verdad? Además, ambos actores se encuentran en momentos muy diferentes de sus vidas. Demet Özdemir se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente su matrimonio terminó superíndice 3 en divorcio hace poco. Un matrimonio fugaz que nos dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta. ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente? Otra incu superíndice 3 nita que trataremos de resolver en futuros vídeos. Can Yaman por su parte ha estado enfocado en su carrera internacional y en proyectos solidarios. Un corazo superíndice 3 en noble que conquista al mundo. Y que nos hace suspirar a mu SD1. Entonces, ¿Q copyright podemos esperar del futuro de Demet Özdemir y Can Yaman? Es difícil decirlo con certeza. Lo que es evidente es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos fans, que aún sueu más menos han con verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. La esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros seguiremos so más menos ando con ese reencuentro de película. Porque el amor, a veces, da segundas oportunidades. Personalmente creo que ambos actores tienen un talento enorme y que merecen todo el con diéresis copyright sito del mundo, independientemente de lo que pase entre ellos. Su química en Erkenci Kwai fue innegable, pero también copyright N es importante respetar sus decisiones y su vida privada. Talento y respeto, la combinación superíndice 3N perfecta. Porque al final del día son personas como nosotros, con sus vidas y sus decisiones. ¿Y ustedes, Q copyright opinan? ¿Creen que hay posibilidades de un reencuentro entre Demet y Can? ¿O prefieren verlos felices por separado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. Quiero saber sus teorías, sus apuestas, sus deseos. Porque este canal es de todos ustedes. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. En resumen, exploramos la compleja relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkenci Kwai hasta los rumores de un posible regreso. Analizamos las teorías, las especulaciones y los hechos, tratando de desentrar más menos la verdad de True S de esta historia que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Pero esperen, que AU con acento más menos N y MU con acento S. Profundicemos un poco MU con acento S en lo que hizo que su conexión con acento superíndice 3N en Erkenci Kwai fuera tan magnética. No solo era la trama romántica y los paisajes de ensueño, sino la forma en que Demet y Can se complementaban actoralmente. Él con su intensidad y presencia escénica, ella con su frescura y naturalidad.
Era como ver bailar al fuego y al agua, una combinación explosiva que hacía que cada escena fuera inolvidable. Los momentos cómicos eran geniales y los dramáticos, nos llegaban al alma. ¿Quién no lloró a mares con ellos, por favor? Y hablemos del impacto cultural de Erkenci Kuay. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa. Demet y Can se convirtieron en íconos, sus rostros adornaban revistas, sus nombres eran tendencia en redes sociales, y sus fans se organizaban en clubes y comunidades virtuales. Fue una verdadera fiebre. Erkenci Kuay demostró el poder de las telenovelas turcas para conectar con audiencias globales y romper barreras culturales. Analicemos también las carreras individuales de Demet y Can después de Erkenci Kuay. Demet ha seguido demostrando su versatilidad como actriz, participando en proyectos de diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Una estrella que brilla con luz propia. Can, por su parte, ha apostado por una carrera internacional, trabajando en Italia y otros países. Ha demostrado su dominio de otros idiomas y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de actuación. Un trotamundos que lleva el talento turco por el mundo. Además, su compromiso con causas sociales lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Volviendo al tema del posible reencuentro, es interesante analizar las señales que los fans han interpretado como positivas. Desde los likes en redes sociales hasta los comentarios sutiles en entrevistas, cada detalle es analizado con lupa. Son unos verdaderos detectives del corazón. Incluso hay quienes han notado similitudes en sus publicaciones, como si estuvieran enviándose mensajes en clave. La imaginación de los fans no tiene límites. Pero también hay que ser realistas. La vida de los famosos está llena de compromisos y presiones, y no siempre es fácil mantener una relación, ya sea amorosa o de amistad. Además, ambos han expresado en el pasado la necesidad de proteger su privacidad y de evitar el escrutinio mediático. Es comprensible. A nadie le gusta que su vida personal sea un circo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Demet y Can es compleja, llena de matices y de interrogantes. Que su química en pantalla fue innegable, pero que la realidad fuera de las cámaras es mucho más difícil de descifrar. Que los fans seguirán soñando con un reencuentro, pero que al final, la decisión está en sus manos. Lo importante es que ambos sigan triunfando en sus carreras y que sean felices, ya sea juntos o separados. Y nosotros, como espectadores, podemos seguir disfrutando de su talento y admirando su trayectoria. Porque al final del día, eso es lo que importa. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Ustedes son la razón por la que hago esto. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, no duden en dejarlo abajo. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué les interesa ver en el canal. Sus ideas son siempre bienvenidas. Y ahora sí, la parte más importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de todo el chismecito de Demet y Can. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita, por favor. Es la única forma de enterarse de los últimos chismes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.